Durante muchas décadas, la copla ha pasado por el purgatorio injusto de ser un género casposo y de folclóricas, o la música oficial del régimen de Franco, como si también hubiera sufrido el exilio interior o exterior de sus protagonistas. Habría que dividir un poco los que de verdad han sido personajes públicamente políticos, y tú sabes cuáles son mejor que yo, y los que yo creo que vivían de la copla o mal vivían de la copla. Es la dictadura quien da el impulso vital y a la vez mortal a la copla, nacida y consolidada en los días de la República y reconvertida en canción española o andaluza por quienes pretenden olvidar su origen. Para una actriz como yo, para una persona, para una mujer, para una española como yo, la copla forma parte de mi cultura bueno, yo creo que me dedico a esta profesión porque mi madre me amamantó cantándome las canciones. Ella adoraba a doña Concha Piquer. Luego, con el tiempo, a Juanita Reina. Es curioso que a doña Concha la llamamos doña Concha Piquer y a Juanita no la llamamos doña Juana Reina porque a ella no le gustaría en absoluto. El régimen de los vencedores recurrió en primer lugar a doña Concha Piquer, franquista convencida y medalla de oro de todas las Isabeles católicas del mundo, y luego a una serie de folclóricas domesticadas, algunas con buenas facultades para la canción, como Antoñita Moreno o Estrellita Castro. A mí me gusta que los hombres se maten por mí. Le doy mucha esperanza para hacerles luego sufrir. Porque todos me preguntan en cuánto brillante te quiere vender. Porque todos me preguntan en cuánto brillante te quiere vender. Y no quiero ser piedra carrera, que soy todo el mundo le da por pie. Las primeras coplas en sus letras serán una forma clara de denuncia disfrazada de folclore. Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me llevo algo, me llevé el acta de diputada. En el Congreso con Luis de Tapia estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva en mis manos! ¡Ya un cosío y un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kane, viajo de barde en el tren. Pero como la historia se explica a sí misma, todo esto no es más que el colofón de una tragedia, la de la España de la copla, telón de fondo y banda sonora de casi un siglo de vida. Y en el 36... como los tiempos estaban muy revueltos, la gente cantaba mucho. Se cantaba muchísimo, porque yo creo que era una manera también de espantar el miedo, las preocupaciones, aparte de también porque en España la música ha sido casi tan importante como el pan. La canción, el cantar, nos ha defendido de muchas cosas. Escenario fundamental de la historia política y cultural de la España de finales del XIX y principios del XX, y lugar donde se alumbrará el género que será conocido como la copla, serán los llamados cafés cantantes y cafés de marineros. En estos ambientes cosmopolitas, el cuplé y la tonadilla eran cantadas por figuras como Raquel Meyer o Pastora Imperio, hasta que la copla irrumpe en el panorama musical español y son estas mismas cantantes sus primeras intérpretes. Canciones, alivia mi duelo, gitana, gitana. La copla va a encontrar sus primeros soportes musicales en el flamenco y en el pasodoble. La diferencia viene marcada por el hecho de que en la copla tiene que haber una exposición,
un nudo y un desenlace. No en vano, su nombre proviene de la palabra latina cópula, que significa unión, lazo. La copla se convierte en una especie de novela cantada, razón por la que probablemente alcance gran difusión en poco tiempo. La relación del flamenco, la canción española, la copla, es muy intensa y muy importante. Aunque tiene el género influencia de otros aires, como el cuplé, la tonadilla escénica, la zarzuela incluso, pero la influencia del flamenco es básica. El primer pasodoble de éxito que se conoce, la primera copla en realidad, es Suspiros de España, del maestro Antonio Álvarez Alonso, que se estrena en 1902 y al que le pone letra su amigo José Antonio Álvarez. El maestro Manuel Penella, autor de óperas, zarzuelas y espectáculos musicales, en 1916 introduce un pasodoble en su obra El gato montés, cantado por una muchacha por entonces desconocida, Conchita Piquer. No obstante, sería en los años 30, durante la República, cuando la copla se convierte en género musical indiscutible. La copla ha tenido una prensa negativa porque todo el mundo se cree que viene del franquismo, que viene de esa época particular de España, pero lo que no saben es que la copla nació antes, nació en la época de la República. De hecho, la primera gran copla que se conoce, o una de las primeras, es Rocío, Rocío, que era como un himno para los republicanos. En estos primeros años 30 aparecieron y brillaron algunos de los grandes nombres del género: Pastora Imperio, Carmen Amaya, Imperio Argentina, pero fueron 4 jóvenes, nacidos casualmente todos ellos en 1908, los que simbolizaron un tiempo y una época. Se trata de los cantantes Miguel de Molina, Angelillo y Concha Piquer, y el poeta y miembro de la generación del 27, Rafael de León. Rafael de León es, por derecho, un poeta más de la generación del 27, cumple todos los requisitos, tanto generacionalmente, es decir, pertenecería a los más jóvenes, solo dista un par de años con Rafael Alberti, del que fue amigo, como en los criterios literarios que comparten. Rafael de León y Arias de Saavedra era conde de Gómara y marqués del Valle de la Reina. En los cafés cantantes conoció a Antonio García Padilla, conocido por el apodo de Cola y padre de Carmen Sevilla. Y conocería también a la ya famosa Concha Piquer. Que fue que él entra con la gorra, a ver, con la gorra de militar, entra al camerino de Conchita Piquer, llama y dice, ¿se puede? Dice, ¿usted es Concha Piquer? Dice, ¿usted es maricón? Dice, uy, ¿en qué lo anota? Dice, la gorra. Mi trono y mi reina, con gusto te diera, con tal de que fueras solo para mí. Rosita hechicera de mayo y abril. Pero a él lo que le gusta es ese mundo de la noche, ese mundo prohibido, y canalla. Y entonces eso, donde él lo encuentra es en el mundo de las criadas, que le dan una información extraordinaria. A mí me parece que el mundo de las criadas en Rafael de León es fundamental, donde él aprende absolutamente todos los lances que luego están en las canciones, y en el mundo ese de los tugurios, de los sitios nocturnos, donde a él no solamente le llama muchísimo la atención, sino que él lo que quiere enseguida es hacer canciones y hacer para determinadas artistas. Algo que resultaría definitivo en la vida de Rafael de León fue el viaje que hizo a Granada con 18 años para estudiar Derecho, en cuya facultad conoció a Federico García Lorca. Rafael estaba escribiendo y tal y cual, ¿no? Y por lo visto no estaba atendiendo a la explicación de don Joaquín del Olmo. Y entonces le dice, Rafael, ¿quieres hacer el favor? Tráeme lo que estás escribiendo y tal y cual. Y entonces vio que eran unos versos y tal. Dice, tú con esto no vas a comer en la vida, ¿no? Y luego, a través del tiempo, me dijo a mí, cuando yo era alumno suyo,
fíjate que he visto los artículos sobre tu hermano, de las cosas que está haciendo tan bonitas, y en una ocasión le dije yo, siendo alumno mío, que no iba a comer del verso, y fíjate que se ha hecho famoso y tal y cual, y me he equivocado totalmente. Cuenta la historia que en 1931, poco antes de ser proclamada la República, en el Café La Granja Oriente de Barcelona, sentado en una mesa, Rafael de León junto a Miguel de Molina y Federico García Lorca escribió la más emblemática de las coplas, Ojos Verdes. Rafael empezó a contar una historia de marineros, una cosa de ojos verdes, y tal y cual, como el limón verde, y le decía a Federico, pero oye Rafael, tú me has copiado a mí el Romance Sonámbulo, todo verde lo estás tú metiendo en este. Dijo, es que tú no has inventado el verde y tal. Y de ahí para adelante. Entonces empezaron en un tete a tete y iban bordando las letras. Casi salió perfecto hecho ya. Y le digo, oye Rafael, me imagino que me reservará el debut por el padrinazgo. No, bien, claro que sea tuyo y tal y cual. Ojos Verdes es quizá una de las joyas de las más de 8.000 coplas que escribió Rafael de León, solo 5.000 con Quintero y Quiroga, y su historia es casi una historia de copla también en sí. Existen tres versiones muy claras y documentadas, tres versiones de la copla Ojos Verdes. Una primera que fue la que se escribió en el año 31 en el Café de Oriente con Federico García Lorca y con Miguel de Molina, que sería una versión de Ojos Verdes en masculino de un hombre cantando a un hombre. Apoya en el quicio de la mancebía, mira vas a abrirse en la noche de mayo, pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla mis labios, que yo fuego te daré. Una segunda versión, digamos, es la versión más estándar, que es la que grabaron tanto Miguel de Molina como Concha Piquer. La primera que la graba es Concha Piquer en el año 37 y es la versión, digamos, ortodoxa de la canción. En mi corazón, a mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la armada, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. En 1932, Rafael de León se traslada a Madrid aconsejado por García Lorca. Acabaría agobiado por las presiones familiares que no veían con buenos ojos la disoluta vida de un aristócrata en la capital. Sus tendencias progresistas y filias republicanas, además de su homosexualidad, no le granjearon simpatías entre su propia clase. Hombre, yo que conocí bien a Rafael, creo que Rafael fue uno de los escritores más valientes que ha habido en la España del siglo XX, porque además más valiente y al mismo tiempo más desprendido, más generoso, sabiendo que tenía su obra y sabiendo que podía vivir perfectamente sin rentas y sin todo la parafernalia familiar de los cortijos y todas estas cosas, y fue un hombre que optó por la libertad, pero de una manera además asombrosa y hasta temeraria. La fama como poeta y letrista de Rafael de León estaba en alza a comienzos de los años 30. Ya trabajaba entonces con el escritor jerezano Antonio Quintero Ramírez y con el músico sevillano Manuel Quiroga, con quienes formaría la conocida tripleta Quintero, León y Quiroga. Y mi padre ya era amigo del padre de Rafael de León, don José, el marqués de Valle de la Reina. Y
Pues tendría Rafael como unos 18 años, según siempre ha contado mi padre, y le dijo nada más conocerse: hombre, ¿por qué no me haces una letra para un paso doble? Ahora que es la romería del Rocío, pues que se titule Rocío. Y efectivamente, aquella letra de Rocío pues fue el resultado después de un paso doble que fue famosísimo. Ay, mi Rocío, manojitos de claveles, capullitos florecidos, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mi vida. La canción española era antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra. Antes de la guerra, nosotros el año 34 hicimos María de la O, Maricruz, María Magdalena, Rocío, en fin, infinidad de canciones que se hicieron populares, incluso que después se hicieron de ellas comedias, que hicimos nosotros mismos comedias. Desde las primeras composiciones artísticas, para Rafael de León el dinero será una preocupación fundamental. No tanto por ambición, sino por la toma de conciencia de la libertad que le ofrecía la fortuna frente a las presiones familiares y sociales. Yo solía ver, no solamente en Caripén, sino también en las terrazas de la Gran Vía, a Rafael de León. O bien me lo encontraba o quedaba citado con él siempre o casi siempre con el maestro Solano delante. Y por supuesto que, digamos, el tema de conversación más habitual era el relativo a su amigo Federico García Lorca. Yo le pinchaba y le decía: mira, puesto que ya teníamos cierta confianza, fíjate tú cómo ha quedado Federico, qué grandioso poeta. Y él me contestaba. Yo siempre le decía lo mismo a Federico: Federico, lo tuyo muy exquisito, lo tuyo maravilloso, pero antes está el estómago que la lira. Sí, bueno, yo sé que, sin decir nombre, que muchísimas artistas le debían dinero, le pedían dinero prestado, ¿no?, que luego nunca lo recuperó, ¿no? E incluso cuando se murió, pues le debía mucha gente dinero, ¿no? Pero ese dinero pasó a la historia, ¿no? Su cara una amapola, su pelo un rayo de sol, y al alba ya está en la playa, mirando fija para el mar, sin pensar que en la muralla alguien le dice al pasar. Decíamos que 1908 fue el año de nacimiento de 4 de los grandes de la copla. Otro de ellos, Miguel de Molina, vino al mundo el 10 de abril en Málaga, en el seno de una familia muy humilde. Y no caneles a los hombres, que de lejos trae el mar. Miguel Frías de Molina fue gran amigo y cómplice entrañable de Rafael de León. Uno y otro serían símbolos del exilio interno y externo, de la fractura histórica y emocional de la historia de España, que a partir de la Guerra Civil supura y bordea con hermosas y dolientes puntadas el género de la copla. Tú sabes que Rafael de León tenía un origen aristocrático, era grande de España, ¿no? Pero todo eso él lo olvidó. Y era un creador. No necesitaba basarse en Federico. Pero como seguía la misma línea de Federico, todo el mundo tenía la obsesión de que Rafael copiaba a Federico, y no era así. Miguel de Molina obtiene un gran éxito bailando El amor brujo de Falla, dándose a conocer antes como bailarín que como cantante. Es un artista de finas composturas, que rompe moldes utilizando un vestuario de chaquetillas muy ajustadas y floreadas. Nunca ocultó su homosexualidad. Mi padre, que le gustaba mucho el teatro también, vino a casa y dijo que había un espectáculo que no podíamos perder. Y nos fuimos la familia entera al Teatro Romea, y en el Teatro Romea apareció Miguel de Molina cantando Me dejaron de herencia a mis padres. Además de la luna y el sol, una bata plagada de lunares que conmigo la tierra cruzó. Bueno, pues salía
tirando de un borriquillo con una bata de faralaes, de lunares y un sombrero cordobés. Y aquello fue la Marimorena. El estallido de la Guerra Civil le sorprende rodando su primera película en Barcelona, película que nunca sería estrenada. Durante la contienda, anima con sus espectáculos a las tropas republicanas, lo que después le costaría muy caro. Y a mí me da un poco de pena incluso de que se pierda esa cultura en los tiempos actuales, ¿verdad? O sea, que se desdeñe un poco, digamos, ¿no? O sea, que esa canción española está pasando a otros sitios, ¿verdad? Pasa, pues sí, en el verano, ¿verdad? En las ferias, en los lugares públicos y tal, pero no está pasando al cine en general, a no ser que se cuente la historia de un cantante determinado o de una cantante, que entonces sí, ¿verdad? Pero eso es otro problema, ¿no? Si hay algo durante la Guerra Civil, tal vez lo único, además del idioma, los toros y el odio, que tuvieron en común los dos bandos, fue la copla. Vamos, en la guerra, por una orilla, iba Conchita Piquer cantando Los ojos verdes. Por una orilla, por una orilla del río. Es que es más del río de la guerra. No, del río de la guerra. Iba Conchita Piquer cantando Los ojos verdes. Por la otra orilla iba Miguel de Molina cantando La bien pagá. Se cantaban en la guerra todas estas canciones, por un lado y por el otro. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de paney, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. Durante 7 u 8 años después de la guerra, la luz eléctrica no llegaba a los hogares españoles hasta la noche. En aquellas oscuras tardes de invierno, a la luz de las velas o de los siniestros candiles de carburo, los niños hacían los deberes del colegio, las madres trataban de coser o charlaban con otros miembros de la familia. Al fin, hacia las 8 de la tarde, la luz llegaba, y con ella la radio, y por allí aparecía la copla. Me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Ya en la España franquista, Miguel de Molina recibe la visita de un empresario, miembro del movimiento, quien le obliga a firmar un contrato para actuar por toda España. Cuando lleva un año de gira, decide no renovar el contrato. Recibe entonces la visita de 3 individuos que le obligan a subir a un coche, manifestándole que tienen orden de llevarle a la Jefatura Superior de Policía. Me metieron en el coche y tomaron por la Recoleta hasta Cibeles. En Cibeles, le digo, pero no íbamos a la Dirección General de Seguridad. Dice, a dónde vamos lo vas a saber ahora. Me llevaron hasta los Altos de la Castellana, me maltrataron, me dieron ricino, me cortaron el pelo a tirones porque no sabían y yo tenía el pelo muy lleno de grasa del teatro y no hacían más que meterme a la maquinita y tirar. Tú no veas el martirio que fue. Me golpeaban con los puños de las pistolas tan fuerte que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Cuando se cansaron, me hicieron beber resina a punta de pistola. Dios me ayudó y se lo volqué encima de todos ellos. Se fueron oliendo a resina. Y se llevaron el pelo como un trofeo. Y me dejaron tirado como un perro. Yo creí que me habían matado, porque por aquellos días el paseo era una cosa rutinaria. Miguel de Molina consigue un pasaporte para viajar a Buenos Aires y se exilia. En la capital argentina triunfa allá donde actúa y termina adquiriendo una casa. Sin embargo, al poco tiempo recibe una orden de expulsión del país tramitada por la embajada española. Regresa a España y se ve obligado a malvivir. Descubre con amargura, según expresa en sus memorias, que el causante de todas sus desgracias es un alto funcionario del gobierno franquista, Ramón Serrano Suñer.
Se cree que quien está detrás de la paliza a Miguel de Molina y de todo el hostigamiento de deportaciones y de negativas para que él pueda trabajar, que era la peor de las formas de castigar a un artista como Miguel de Molina, era Serrano Suñer, porque realmente ellos se conocían. Se saben que Serrano Suñer admiraba mucho a Miguel de Molina de una manera casi obsesiva. Pero al margen de eso, que son cuestiones que están alrededor de Miguel de Molina y que él dejó caer en su biografía, que se llama Botín de Guerra, lo que sí es cierto es que hay una cosa innegable. Es decir, un secretario, que es lo que el propio Miguel de Molina, yo creo que con un poco de miedo todavía dice en alguna entrevista, no puede firmar determinadas órdenes. Y lo que es innegable también es que cuando se le da la paliza a Miguel de Molina, el que está de ministro de Interior de Franco es Serrano Suñer, y el que controlaba a la policía secreta, que es la que se lleva a Miguel de Molina con unas órdenes muy concretas de darle una paliza y de una manera determinada y de matarlo, lo que pasa que lo dan por muerto y él se salva. Pero quien firma esa orden no puede ser un secretario, tiene que ser un ministro. Ay, que don Triquitraque, y una mona rabona con su monito, y una cotorra que viene hablando, y unas calenturitas que el pobrecito ya está parmando. Consigue huir a México, pero vuelve a sucederle lo mismo que en Argentina. Miguel obtiene un notable éxito allá donde canta, pero los teatros son controlados por el sindicato presidido por Jorge Negrete. Le intentan reventar algunos espectáculos. Colocan petardos en sus actuaciones e incluso una de ellas es interrumpida con grandes gritos por el secretario de Negrete, el actor Mario Moreno Cantinflas. Por fortuna para el artista, el gobierno de Argentina cambia de opinión y Miguel de Molina recibe una llamada de Eva Perón para que actúe en Buenos Aires en un festival benéfico. Hasta allí viaja en 1942 y ya no volverá a abandonar el país. Firmará contratos con multitud de empresarios y vivirá holgadamente rodando las películas Luces de Candilejas y Esta es mi vida. No hablaba mal de Conchita, sino de los que la rodeaban a Conchita Piquer. Le echaba la culpa al marido y me decía con su acento andaluz, lo que pasa es que quisieron aflamencarla y ella era valenciana, hombre, ¿y cómo vas a hacer de una valenciana una flamenca? Hombre, que eso no se puede hacer. Y yo creo que es cierto. Miguel de Molina siempre mantuvo una abierta rivalidad con Concha Piquer. Y yo hacía una cosa que llamaba Copla del Burrero y le hacía un bailecillo muy gracioso. Y ella la quería cantar. Y Miguel, tú no me pondrías los pasos. Digo yo, ¿por qué no, Concha? Yo voy a tu casa y te los pongo. Cuando yo lo vi con las piernas así abiertas, como a las 12:30, digo, Concha, tú no vas a hacer nunca esa carrerilla que flamenca que yo hago, tú no lo vas a hacer nunca, porque para bailar flamenco no se pueden tener los pies abiertos, hay que tenerlos juntos, ¿no? Sin maldad te lo digo, pero no te empeñes, porque el flamenco no va a bailar nunca. Y de ahí nació ya un poquito del roce que se encargaron los eternos hacedores de líos, pero Concha yo no tenía nunca nada. Sé que para él era una enemiga, o sea, Concha Piquer. Creo que la culpa de todas las cosas que pasaron en aquellos tiempos en España, él se las acusaba a Concha Piquer. En la época más terrible de Miguel de Molina, cuando se le prohíbe trabajar, es decir, se le niega el sustento, él acude a Concha Piquer, que era la gran figura de la escena española y de la copla española, pidiéndole trabajo, pidiéndole ayuda. Y ella se niega a darle trabajo. Entonces esto no se lo perdonó nunca a Miguel de Molina y tampoco se lo perdonó curiosamente a Rafael de León, que era gran amigo de Concha, lo fue desde los 18 años, y fue el único momento de desencuentro que tuvo Rafael de León con Concha Piquer, que se llevó varios años sin hablarse con Concha, y fue precisamente Rafael de León el que mantiene incluso económicamente a Miguel de Molina y le ayuda, encontrándose con él en algunos bares, tabernas, tablaos de la zona de la calle Góngora, de la calle Libertad, porque él entendía la amistad y la solidaridad hasta ese extremo. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña vine
decirlo me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido de En 1957 hace una gira por España animado por Antonio Molina. Recorre toda la península soportando las brutales crónicas periodísticas escritas contra su condición de homosexual y republicano. Yo tenía toda la sensación que me daba que cuando hablaba de España se sentía no reconocido, que España lo había tratado mal. Terminada la gira, regresa entristecido a Argentina y se recluye en su casa de la calle Echevarría. Y vivía detrás de una cancela. Era algo muy insólito porque todo el barrio eran edificios altos menos su casa, que era una cancela andaluza. Y vivía en una relativa pobreza hasta tal punto que él, que era un hombre muy coqueto, muchas veces se negaba a salir porque decía que tenía la capa española un poco raída. Bueno, Miguel se retira del espectáculo en el año 1960 porque un empresario de Rosario lo contrata, lo hace debutar en un teatro que está prácticamente vacío. Y él se da cuenta que no puede soportar eso y decide dar por terminada su carrera. Y a partir de esa época se recluyó en su casa, vivió de la venta de antigüedades, vivió de la compra y venta de obras de arte, fue socio en algunos negocios y de eso estuvo subsistiendo hasta el día de su muerte. El día 16 de diciembre de 1992, Miguel de Molina dio la última entrevista de su vida a Canal Sur Radio. Bueno, usted está en Buenos Aires, don Miguel, pero yo le aseguro una cosa, ¿eh? Aquí en España no se le olvida absolutamente nada, ¿eh? Ay, qué suerte, mi alma. Oye, y todo esto, yo siempre, yo ya como soy viejo, ya estoy relacionando, todo lo relaciono con el negocio, porque por la popularidad que tengo, debe de estar las arcas de los derechos de autor, deben de estar de locuras, llenas de dinero. Pues no me extraña. Yo no veo un centavo. Pues don Miguel. Yo no veo un centavo, Charo. Que no me extraña, don Miguel. ¿Qué? Que no me extraña que tenga los derechos de autor, porque su bien paga y muchos pues no temas. Lo veo, hija. Y Ojos Verdes se sigue escuchando aquí y cantando. Aquí llega muchas noticias, pero dinero no llega nunca. Muere el 5 de marzo de 1993. A su velatorio, tras una vida repleta de éxito y de dolor, solo acudieron un puñado de amigos. La verdad que tengo grabado la noche de su muerte, de su velatorio, porque un hombre que lo había tenido todo, que había sido el mimado de la crítica del TUT Buenos Aires, estaba en el velatorio por allá por el barrio de Urquiza. Esa noche, Pancho Guerrero, una hermana de él, que creo que vivía en Brasil o había vivido, un sobrino y yo. Éramos las 4 personas que estábamos en el velatorio. Miguel de Molina está enterrado en Buenos Aires, en el cementerio de la Chacarita. Aunque a alguno le parezca una exageración, una de las razones del éxito de la copla, además de su raigambre de tradición oral cantada, es que en realidad, por sus temas y formas, se convierte en la primera canción protesta española. Este género musical era un termómetro del estado de ánimo de la sociedad. Sus grandes temas serán el amor y la muerte, las diferencias sociales, la suerte, la privación de libertad, la raza gitana, la mujer, además de la música dentro de la música, con especial dedicación a los cantantes y cafés de marineros, con toda clase de matices y variaciones. En Rafael de León, amigo mío, de tradición católica, con una hermana monja que fue encarcelado por los republicanos durante la guerra en Barcelona, predominan los temas de sexo prohibido, marginado, la prostitución, la homosexualidad encubierta, el adulterio,
los amores imposibles, los amantes ocultos, es decir, lo otro, la belleza de lo ilícito y su caldo de cultivo. Aquel clima represivo e intolerante producía una poética en la que se exaltaba las mujeres perdidas, capaces de enamoramientos excelsos, los más inconfesables amores, y supo hacerlo con el toque lorquiano y una especial sutileza que le permitía transgredir la censura más férrea. Siempre da parinone el barquito del querer, porque te lleva la pena, pero no vuelva a traer las cositas de la mar, por la mañana clarito, por la tarde tempestad. La copla marcó durante la posguerra el techo de lo permisible, precisamente en cuanto a los temas de moral más escabrosa. Ningún otro género llegó tan lejos. Desde la Segunda República, durante la Guerra Civil y en la posguerra, se produjeron espectáculos musicales en los que se mezclaban danza, interpretación y cante, y para los que se escribían y componían coplas. Muchos de estos espectáculos serían llevados al cine, como es el caso de María de la O, de Rafael de León, rodada en su primera versión en los estudios Orfea de Barcelona, situados en Montjuïc y hoy desaparecidos. Para tus manos tumbadas, pa' tu capricho monea, y pa' tu cuerpo lucir los mantones bordados vestido de seda. La luna que tú pillas, la luna que te da, que pasó tu pacho a Villamapano que tiene un sultán. Envidio tu suerte, te dicen alguna y al verte lucir, y no sabe el pobre la envidia que ella te causan a ti. María de la O, que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quiere reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Rafael de León, meses después del golpe de Estado del 18 de julio del 36, sufre el inmenso dolor que le provoca la noticia del fusilamiento en Granada de su gran amigo Federico García Lorca. A pesar de su abierto apoyo a la República, un anónimo denuncia su origen aristocrático y acaba siendo encarcelado en Barcelona e incluso está a punto de ser fusilado. Él iba por lo visto un día por la calle, ¿no? Y entonces por lo visto un actor de estos de segunda fila, ¿no? Que por lo visto le hubiese gustado que lo hubiese llevado en alguno de esos espectáculos musicales que él tenía, ¿no? Aquellas fantasías líricas que le hacían, ¿no? Pues lo denunció a los comunistas. Este es un poeta sevillano que es hijo de un marqués y tal y cual. Bueno, total, que lo metió, no sé, dijo que era falangista y tal y cual, y lo metieron en la cárcel Modelo de Barcelona. Amigos y escritores como Sandro Valerio, Salvador Valverde, Rafael Alberti o León Felipe interceden a favor de Rafael y logran su excarcelación. Finalizando la guerra, Alberti, León Felipe o Valverde deciden exiliarse. Rafael de León prefiere quedarse en Barcelona, ocultando sus relaciones y afiliación a la CNT. Podía haber hecho, como otros muchos, de su misma clase y condición, pues hicieron doblegarse, a lo mejor casarse, tener sus hijos y luego pues a lo mejor echar una cana al aire. Él no quiso doblegar su libertad ni a los títulos, ni a las familias, ni a nada. A la Florida Sofía, los brazos
Similar suerte corrió durante la Guerra Civil Angelillo, otro de los 4 grandes de la copla, nacidos en 1908. Ángel San Pedro Montero nació en el entonces humildísimo Puente de Vallecas de Madrid. Fue uno de los cantantes más populares de España durante los años 20 y 30. Recorre la península en 1934 con espectáculos encabezados por él mismo y organizados por el famoso empresario Bedrines. Es el único, quizá, representante o el mayor representante de la canción republicana. Él sí era republicano, él sí se exilia como republicano, primero en México y luego en Argentina. Viajó a América en 1936, siendo uno de los artífices del éxito de la copla al otro lado del Atlántico. Al terminar la Guerra Civil, hubo de tomar el camino del exilio, igual que Miguel de Molina. Huyó precipitadamente a Orán, en Argelia, y desde allí a Argentina. Soy un pobre presidiario que sus penas va cantando y que solo piensa en ti. Soy un hombre que se muere porque ya sé que me quiere. Hay quien supiera escribir. ¡Qué feliz te voy a hacer! ¿Cuándo te podré tener? Reclinadita en mi pecho. No tendremos más remedio que volver de En 1954 vuelve a España para interpretar la película Suspiros de Triana y realizar diversas actuaciones, reivindicado por los flamencólogos y sobre todo por Juanito Valderrama. A partir de entonces, su vida transcurre entre España y Argentina. Este hombre de estación muy humilde llegó a ser el gran representante de la canción popular, quizás por encima de Miguel de Molina, que era porque Miguel de Molina tenía un público relativamente distinto. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas 2 cruces en el monte del Orbío por 2 amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas 2 cruces en el monte del Orbío por 2 amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Que son el tuyo y el mío. Muere en Buenos Aires en 1973. Argentina se convirtió en la patria de acogida de la copla, como lo fue de sus autores y cantantes, y como también lo ha sido de poetas y pensadores. Don Miguel, ¿cuánto tiempo lleva viviendo usted en Buenos Aires? 50 años. 50 años. Más de los que vivió... Una vida entera. Claro, más de los que... He vivido aquí más que en España. Miguel de Molina, Rafael de León y Angelillo son 3 de los más grandes protagonistas de la copla, pero no fueron los únicos. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. Concepción Piquer López, Conchita Piquer, había nacido en el barrio de Sagunto, en Valencia, el 8 de diciembre de 1908, hija de un albañil y una modista. Sus simpatías republicanas acabaron convirtiéndose en una muy buena relación con el régimen victorioso, hasta tal punto de que en un viaje a México le prohibieron la entrada por franquista.
tuvieron que intervenir su marido, el torero Antonio Márquez, y el actor Mario Moreno, Cantinflas, para resolver el incidente. Es indiscutible la gran aportación que hizo Concha Piquer y todas las virtudes que tenía. Ella, en los últimos años de su vida, quiso limpiar esa imagen que tenía de representante del régimen, pero desgraciadamente no lo consiguió. Tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo de perderte. Una de las primeras cuestiones que encara la maquinaria propagandística y cultural del régimen franquista es la apropiación y manipulación de los símbolos de la República. El género de la copla no va a tardar en ser uno de los objetivos principales. Por un lado, porque se trata de un fenómeno de masas, y por otro, porque controlado y manipulado es también una forma de entretener y moldear a un pueblo asolado por la desgracia y la hambruna. Torito bravo, no me lo mire de esta manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión, entre bordado lleva encerrado Francisco alegre yo de mi corazón. España también tuvo su Star System a la medida de aquellos años grises. La gente de los 40 y los 50, aún con la cartilla de racionamiento bajo el brazo, la falta de luz en la tarde y el frío, el eterno frío dentro y fuera de las casas, tuvo un lugar para los sueños. Los viejos aparatos de radio, con sus válvulas frágiles, se convirtieron en el vehículo imprescindible por el que las coplas llevaban un poco de poesía, calor y luz a aquel universo cerrado y necesariamente apegado a un realismo de supervivencia. Eran Concha Piquer, Estrellita Castro, Manolo Caracol, Lola Flores, Antonio Machín, el príncipe gitano, o Juanito Valderrama, entre otros muchos intérpretes, los habitantes de aquel Olimpo español que se ubicaba un poco más allá de Despeñaperros. Las personas que oían la radio necesitaban sentir algo escuchando la copla, ¿no? Por las calles, y al que me dé que me perdone. Tengo la cabecita, ay, por acá vi dilaciones, yo voy arrancando por las calles las piedrecitas, y yo que perdone. A la tripleta Quintero, León y Quiroga siguió otra no menos exitosa, formada por Ochaíta, Valerio y Solano. Sevilla hay una casa, y en la casa una ventana, y en la ventana una niña, que las rosas se envidiaban. Por la noche con la luna en el río se miraba. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma a la ventana. Ay, 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 no te olvides en el río. Ay, 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 que me haces padecer porque tengo niña celos. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, matarile, dile. Pero cuando yo de pequeñita, viviendo en Larache, me subían encima de las mesas, pues yo cantaba todas estas canciones. Y yo dije, mamá, quiero ser artista porque yo quería ser cantante de copla o cantadora o como lo queréis llamar, o tonadillera. Lo que pasa que, bueno, mi carrera profesional no ha ido por ese camino, pero yo me desahogué naturalmente cantando No te mires en el río en Pim Pam Pum Fuego. Yo se lo pedí a Pedro Lea. Además, elegí esa. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma a la ventana. Ay, 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 no me mires en el río. Ay, 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 que me hace padecer porque... Debido a su utilización política, la copla comienza a agotarse en los años 60, por lo que empiezan a escribirse otras canciones con diferentes ritmos, siendo también Rafael de León el primer autor de este género en el que deviene la copla, la canción ligera.
Compone para cantantes como Manolo Escobar o Pepa Flores, u otros intérpretes de estilo más pop como Rafael o Nino Bravo, para quien escribe la maravillosa Te quiero, te quiero. Mi canción desesperada te dará la explicación. Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia, la copla sufre un injusto maltrato por parte de los sectores supuestamente más progresistas, en los que ha calado la apropiación que hizo la dictadura de ella, sin recordar o darse cuenta de que en realidad la copla fue una víctima más. Yo creo que la copla como tal ha desaparecido, como lo que entendíamos la copla, esas grandes coplas que contaban historias de la España de una época muy concreta. Pero sí hay una nueva versión, una nueva ramificación o una nueva fusión de la música andaluza que trae una nueva copla, y que hay mucha gente joven que está descubriendo ese filón, esa gran mina de oro que se abandonó y que todavía sigue teniendo oro, y que creo que hay ahora mismo mucha gente joven que está haciendo unas cosas muy bonitas con la copla o la nueva copla. Ofrecías poca cosa, el deseo de olvidar y una vida temerosa de volverse a equivocar. En cambio yo te he dado a manos llenas cariño, bienestar y comprensión, consuelo para el llanto de tus penas, y nada me queda en el corazón. Pero la copla no ha muerto. Han pasado más de 100 años desde aquel lejano 1908 de nuestros 4 protagonistas, y a la copla, al igual que a las viejas vides, le han brotado nuevos sarmientos. Hoy, como entonces, se siguen cantando las grandes y viejas canciones que no tienen edad ni cuerpo, solo alma.